Bienvenidos a Punto de Acuerdo, un podcast donde las ideas convergen y la verdad se encuentra. En esta primera temporada recorreremos el camino rumbo a las elecciones 2024. Tendremos entrevistas con los principales representantes políticos del estado de Michoacán. Cada semana nos sumergiremos en análisis, debates apasionados y comentarios reveladores que nos ayudarán a comprender los retos y las características rumbo a las próximas elecciones. Prepárese para debatir, reflexionar y buscar la verdad detrás de cada postura. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este podcast, Punto de Acuerdo, donde las ideas convergen y la verdad se encuentra. Agradecemos como siempre a la Universidad Nueva España, la Casa de la Ciencia Política. Agradecemos a Reflector, Medio Digital, a Indes, Casa Encuestadora, a Sexto Sentido, Empresa de Marketing Digital, y a Alquimia, consultora política, y por supuesto, como siempre, a Víctor Noyola. Espero que todos quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos invitados muy especiales, y voy a comenzar presentándolos por mi lado izquierdo. Como analista, la maestra Carmen Cabrera de Indes, Casa Encuestadora. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Es un gusto siempre compartir con ustedes, estar aquí en la Universidad Nueva España y un gustazo con mi invitado. Bienvenido. Gracias. Y nuestro invitado especial del día de hoy es el licenciado Juan Pablo Celis, que actualmente funge como dirigente estatal de Morena. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias, muy contento de estar aquí entre las juventudes, entre tres mujeres y en este gran ejercicio que hace. Muchas gracias. Y también tenemos como analista a Karen Roth de Sexto Sentido. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muchas gracias, un placer. Y bueno, vamos a hablar de temas muy interesantes hoy. Así es, venimos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy, también rumbo al 2024, que cada vez lo vemos más cerca. Y si le parece bien, pues vamos a comenzar con las preguntas que tenemos preparadas. Nos gustaría saber muchas cosas, pero bueno, intentamos hacerlas no tan largas para que también quienes nos están escuchando pues puedan escuchar con mucha atención. La primera que nos gustaría saber es ¿cuál fue el desafío que como fundador de Morena tuvo más grande cuando fue este año, en el 2011? Sabemos que Morena se fundó en el 2011. ¿Cuál fue el desafío más grande? Y ahora, en la actualidad que se encuentra como dirigente de este partido político, ¿cuáles han sido los retos más importantes que le está tocando enfrentar? Gracias. Bueno, pues sí, se fundó nuestro partido hace 9 años. Fue realmente en el 2014 cuando nos dan ya nuestro registro como partido político, pero veníamos de tiempos muy complicados atrás, porque eso es un partido, movimiento, cuando lo platicamos, desde que surgió, primero siendo un movimiento, primero nos reunimos en todos, hicimos asambleas distritales, hicimos con la gente que entre nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué queremos? ¿Queremos ser partido o ser movimiento? Porque había muchas personas que decían que sería un error convertirnos en partido político y que había que mantenerlo como movimiento. Y bueno, al final de cuentas ganó la opinión de ser partido político. Entonces, pues el principal reto fue lograr el registro, porque no fue un registro que no lo hayan regalado, fue un partido nuevo, totalmente nacional, donde cumplimos con los requisitos en cada una de las asambleas. Entonces el reto fue que los poquitos que éramos acudiéramos a esas asambleas y cumplir con los registros legales ante el INE, porque teníamos miedo, porque no teníamos recursos, porque pues de que lo lográramos, y final de cuentas lo logramos. Aquí en el caso de Michoacán, ahora sí que fue de panzazo, porque apenas logramos el quórum legal, y eso pues es un motivo para nosotros como de orgullo, ¿no? Porque eran otros tiempos complicados y final de cuentas lo logramos. Ahora el reto de Morena actual no tiene mucho que ver, o tiene hay un abismo grande entre el Morena que fundamos al Morena de hoy.
esa es una realidad, porque Morena en el 2018 abrió sus puertas totalmente a la gente, al pueblo, y en eso, bueno, pues se vinieron personas de todos lados, y sigue abierto. Morena. Entonces es conservar los principios. Yo creo que el mayor reto que tengo ahora es preservar la unidad, pero en una pluralidad, porque en Morena no hay un pensamiento único, no hay una sola línea de pensamiento, hay muchas ideas de pensamiento, entonces hay que organizarlas, ordenarlas, hay que respetarnos entre todos y todas, porque pues es eso, es una conciencia colectiva que debemos de partir del respeto. Entonces vienen muchas personas ahora nuevas, por decir así, a hacer política en nuestro partido, y nosotros el principal reto es que respeten las reglas de Morena como partido político. Claro, las juventudes que se suman es otra cosa, porque nos dan muchísimo gusto todas las ideas, todos los valores que traen, los principios que traen las juventudes. Y más bien luchamos contra los que ya vienen de otros lados y que no queremos esas cuestiones ahora en nuestro partido. Muchas gracias, y lo dice muy bien. Morena es un partido que realmente creció muy rápido en todos los aspectos, por eso nos gustaría preguntarle a nuestras analistas, no sé quién quiera comenzar, ¿cuáles creen ustedes que fueron los puntos esenciales para el crecimiento tan rápido que tuvo este partido político, tanto en el estado como a nivel nacional? ¿Adentro o ahorita? Mira, yo creo que algo que ayudó muchísimo para el crecimiento de Morena, que ahorita lo mencionaba, me parece muy por encimita, pero que tiene un análisis muy profundo, es ser un movimiento o ser un partido político, ¿no? Yo creo que al final del día lograron transmitir una idea de movimiento del pueblo, de la sociedad, donde se sintieran identificados para atraerlos, pero en la formalidad es un partido político, ¿no? O sea, es un partido político que tiene las mismas responsabilidades y obligaciones que cualquier otro, como el PAN, como el PRI, como el PRD, que participan de las prerrogativas como los otros partidos políticos y tienen sus estatutos. Sin embargo, hacia afuera, la percepción es como si fueran completamente diferentes, ¿no? Como si fueran muy diferentes a un partido político, y yo creo que tiene que ver con esta idea del movimiento, un movimiento del pueblo donde se sintieron identificados, y además en un contexto donde los partidos políticos, o la clase política, mejor dicho, había cometido muchos errores, donde no supieron enfrentarnos, donde ni siquiera los reconocieron, y entonces permeó un discurso donde nosotros somos diferentes, ¿no? O sea, pese a que somos un partido político, somos diferentes, y entonces ese discurso de no corrupción, de somos diferentes, lo vamos a hacer mejor, logró permear, y entonces ahí vemos el crecimiento, porque hoy la marca de Morena, efectivamente lo hemos visto en las últimas elecciones, no solamente en el 18 cuando llega Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, sino en las siguientes elecciones intermedias, pues hemos visto al partido crecer, pero yo creo que tiene que ver con esa idea de ser diferentes a un partido político, que al final del día sí lo son, pero lograron atraer con el discurso de que iba a ser algo completamente diferente. Y lo que yo veo aquí es que viene mucho de la parte del escepticismo de las personas, por decir un partido más, vuelve a nacer, se pone en la parte del movimiento, y de pronto en cualquier lugar históricamente tú necesitas un líder. O sea, un líder es quien te da la fuerza, ya sea para una marca, para un partido, para lo que tú quieras, para un ideal, y sobre todo un ideal político. Entonces, en el momento en que Andrés Manuel López Obrador también se pone al frente de Morena, o es la percepción que se tiene de que él se pone al frente diciendo un movimiento, y las personas nos comenzamos a identificar de que, oye, yo en algún momento creí en otro partido, di mi voto, ya van tantas veces que le niego mi voto y niego esa oportunidad, y ahora tal vez yo percibo que no hubo un avance, que fue un retroceso. Entonces en ese momento yo me siento identificada con la voz, por ejemplo, que es lo que pasa, se siente uno identificado con esa voz y con ese representante, y entonces eso da mucho empuje.
realidad fue también no solo de lo que habla Carmen, que es muy, muy correcto, sino que también fue de qué persona está al frente y puede apoyar ese movimiento. Entonces, muchas veces sentimos que quizá en esta parte no fue escuchado cierta parte del pueblo, que no nos escucharon, y de repente llega alguien y dice yo me voy a levantar. Lo hemos visto en muchos lugares, en Guerrero, pues muchas historias que después vamos a platicar, y entonces llega una persona que se para y que dice yo voy a ser la voz del pueblo, ¿no? Y entonces ya es donde se empiezan a sumar más ideales y es como se hace este crecimiento. Pero a mí me llama mucho la atención esto que se menciona de que hay algunos ideales o algunas políticas internas que se deben seguir en Morena para poder formar parte del partido. Hemos visto que muchos políticos, muchas figuras se van sumando al movimiento. ¿Cuáles son estas tres que se les piden, de las tres más importantes que se les piden así muy brevemente como parte de la política? Si tú quieres ser parte de nuestro partido y nuestra visión, es esto, eso y esto. Sí. Ajá. Bueno, es que es cierto lo que dicen. A ver, me regreso un poquito. Final de cuentas, ¿por qué es un partido político? Un partido político es para obtener el poder. Es la única vía, por la vía pacífica, de acceder al poder. Entonces, este movimiento siempre ha sido pacífico. Entonces, por eso se decidió ser un partido con mentalidad de movimiento. ¿En qué sentido? Que un partido burócrata que esté en las oficinas tomando café, pues no iba a resolver nada. Necesitamos un partido que salga a las plazas públicas, que escuche a la gente, que escuche los sentimientos de las personas, porque así se construyó. Coincido con lo que dicen ustedes, porque López Obrador recorrió todos los municipios de este país, todas las plazas públicas. Es el único político, creo, que lo ha hecho. De ahí surgió el plan, el famoso proyecto de nación. De ahí surgieron muchos principios que ahorita los voy a comentar. Y por cierto, hago este comercial porque ayer, domingo, estuvimos en los 12 distritos federales, de nueva cuenta en la plaza pública, preguntándoles a las personas del nuevo proyecto de nación 2430, digamos ya actualizado, porque ya son otros retos, ya no son los mismos retos del 2018, pero el presidente López Obrador le tocó, digamos, poner los primeros cimientos de lo que nosotros llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Entonces, toca a quien vaya a encabezar nuestro movimiento ahora darle continuidad a un proyecto, pero ya actualizado a los retos, por ejemplo, seguridad pública. Tenemos que avanzar, seguir avanzando, porque no negamos que hay una realidad en el país que es difícil, pero bueno, tampoco hacemos recordar, vaya, cómo estaba nuestro país, cómo era antes, cómo fue ignorado el pueblo, cómo fue ignorado siempre, y siempre se tomaron las decisiones en las oficinas. Entonces, eso es, a ver, yo les digo mucho cuando se viene alguien a Morena, que es alguna figura conocida de otro partido político o algo, digo, bienvenido a Morena, pero Morena es para transformar el país. Si vienen a ponerse un chaleco que diga Morena, si vienen buscando una candidatura, van a cometer un error. No es el lugar. Aquí, nuestro objetivo principal es la transformación. Los cargos son secundarios. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto de nación. Digamos que le quitamos la personalidad. Por eso nosotros estamos tranquilos. Ahorita en el asunto que quién va a seguir, quién va a encabezar este proyecto, quien sea, se va a adoptar nuestro proyecto de nación, que está inspirado en la gente, que está inspirado en la opinión, en las ideas de las personas. Y bueno, pues sí, es todo un reto porque tenemos que darle forma a este partido, que es de ser un partido chiquito, como iniciamos en el 2015, a ser en poquito tiempo ganar la presidencia de la República, ganar 23 estados de la República. Es un fenómeno social también, Morena. Entonces, pero por lo mismo implica mucha responsabilidad. Tenemos que
cuidarlo mucho, porque el adversario principal puede estar en casa. Las complicaciones principales pueden estar dentro. Yo se los digo con mucha honestidad siempre a mis compañeros y compañeras. Uno, son malos gobiernos que contrasten con nuestros principios, que nos veamos iguales a los demás, que digan, no, pues todos son iguales. Eso lo tenemos que romper. Corruptos no podemos, tenemos que desmarcarnos de ellos. Si alguien está haciendo un mal gobierno municipal, diputación, es preferible quitarlo, así, porque tenemos todo un prestigio, todo una esperanza que cuidar. Una responsabilidad. Una responsabilidad histórica. Claro. O sea, por eso decimos, imagínate el reto que estamos en el país, sacarlo adelante, quitar privilegios que eran, no me refiero a privilegios de la gente, privilegios de una élite política que ofendía a la gente. Y de repente, acá a nivel municipal, a nivel local, que salga alguien haciendo, pues no, va a desentonar mucho con nuestro objetivo principal. Por eso, una cosa es ser de Morena y otra cosa es ponerse un chaleco de Morena y decirse de Morena. Para ser de Morena, decimos, implica hacer un compromiso ético también por romper el molde de una política tradicional, porque se decía siempre que quienes hacen la política son los políticos, y no, en Morena intentamos que esa política la haga la gente. Son los mejores, se rompe, vaya, con el esquema como si hubiera un político totalmente formado de carrera política que lo único que ha hecho es obtener plurinominales, cuestiones así, ¿no? Entonces también aquí las damas de casa participan juventudes, participan todo el mundo de empresarios, y tienen la oportunidad de participar dentro de Morena. Y así ha sido. Vean nuestros diputados, tenemos diputada indígena, que LGBT, de la comunidad, ha habido personas que no tienen, que se han dedicado siempre, no sé, a tareas domésticas. Eso es la pluralidad de Morena. También hay personas, Morena tiene un núcleo consultivo de intelectuales, de escritores, de personas especialistas en distintas ramas. Ese núcleo consultivo en Morena creo que no lo tiene nadie de los otros partidos políticos. Es un núcleo permanente de donde está Elenita Poniatowska, donde está Paco Ignacio Taibo, donde están distintos escritores, escritoras, el doctor Gatell, de las distintas ramas, y de eso ahora el proyecto de nación aterriza, hacemos foros por Zoom y después lo consultamos a la gente. Imagínate, esa es una gran diferencia, que nosotros la política sí la hacemos con la gente, y la hacemos aparte, en la plaza pública, en las calles, sustentada, tampoco no en ocurrencias, como luego nos ataca mucho, que son ocurrencias, no. Hay una inteligencia colectiva en el pueblo y luego se malentiende, porque dicen que no le puedes dejar las decisiones del pueblo. Así dicen los de enfrente, no vamos a hablar de la cizaña. Se llama democracia. Muy interesante lo que dicen, muy cierto también, porque creo que uno de los puntos principales que comenzó el crecimiento de Morena justamente es que desde el principio en la línea discursiva Morena voltea a ver a los grupos históricamente vulnerados, a grupos que históricamente se habían invisibilizado en este país, y creo que por eso conectaron tanto con la ciudadanía. Y hablando de grupos históricamente vulnerados, ahorita hablamos de personas indígenas, de juventudes, y especificando en el ámbito de las mujeres, aquí somos cuatro mujeres, entonces nos gustaría saber desde el Comité Estatal de Morena cómo es que se está promoviendo, fomentando la participación sustantiva y efectiva de las mujeres dentro del partido. Bueno, siempre ha sido incluso desde que éramos movimiento, siempre ha habido más, incluso
liderazgo de la mujer. Nosotros, por ejemplo, nos organizamos por consejeros. Entonces, en Michoacán actualmente son 60 consejeros y 60 consejeras, 120 en total, 10 por cada distrito federal electoral, de acuerdo a la anterior distritación. Entonces, en cada asamblea siempre se eligen 5 hombres y 5 mujeres, para empezar. Y de ahí se forma el comité estatal. Igual, debe de haber paridad, siempre debe haber paridad. Yo te puedo decir que desde que llegamos al comité estatal, lo primero que hicimos fue, no hay una cartera de diversidad sexual. Ahí dijimos es necesario, sí hay una Secretaría de la Mujer, y lo primero que propusimos fue un curso de nuevas masculinidades, taller para nosotros, de lenguaje inclusivo, un montón de cosas que permanentemente tenemos. Digamos, una vez por mes, por lo menos, tenemos actividad grande, talleres, permanentemente estamos en curso de formación política en nuestro partido, que deriva desde el Instituto Nacional de Formación Política. En el caso de las mujeres se destina recursos a la cartera de la Secretaría de Mujeres, y se están haciendo, por todo el territorio estatal, talleres, bastante de eso. Entonces, nuestras mesas, luego yo me pongo contento porque yo veo nuestras mesas en las asambleas informativas y son más mujeres al frente ya. O sea, a veces estamos 3 o 2 hombres y 4 o 5 mujeres, y eso es importantísimo. Se han hecho distintas cosas, protocolos, un protocolo contra la violencia política, constantemente estamos con ello. Sí, capacitación. Bueno, pues a mis analistas, a nuestros analistas, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cuáles consideran que son otras estrategias que podrían resultar eficaces dentro de los partidos políticos para promover este tipo de participación, la participación de las mujeres? Ya no específicamente en Morena, sino qué deberían hacer los partidos políticos para promover la participación sustantiva de las mujeres. Creo yo de entrada que no hay suficiente información o comunicación para que las mujeres sepamos a dónde acudir, qué se está creando, qué se está haciendo. Yo creo que hay un área de oportunidad muy grande en cómo se está comunicando esto. Digamos que si una persona busca capacitarse en algo, tener más información, saber más de un tema, el hecho sí es de que ingresa a buscar, pero hay tanta información y mucha de esa información muchas veces o es costosa o tiene un costo significativo o es, digámoslo, algo basura, por decirlo, de que ahorita ya todo el mundo está, digamos, haciendo capacitaciones que no están basadas en necesidades. Yo creo que sí falta mucho en cómo lo comunico a ese sector. Y también es un buen comienzo, creo que es un buen comienzo el hecho de que ya haya una equidad, que ya sea un 50-50 como lo están mencionando en participación, pero creo que hasta cierto punto sí necesita un poquito más de empuje a la parte de las mujeres en este ámbito, no solamente, Morena es un ejemplo de poner a alguien ya en cargos un poco más altos, no solamente estar como ejecutando desde la parte de atrás, pero creo que sí necesita hacer como este empoderamiento, todos los partidos, en general, todos los partidos, en la comunicación, el empoderamiento y también la preparación. Muchas veces las mujeres, por alguna cuestión particular, sobre todo los que vienen de alguna comunidad, no se tiene como tanto la experiencia de hablar frente a la gente, de que de repente la mentalidad muchas veces es de generaciones, de que tú vas a estar aquí, tú siempre vas a estar en la parte de atrás, tú esto, y la preparación, crecemos con eso.
Y honestamente en algún punto también de mi vida crecí con eso, hasta que de repente alguien te dice, no, vente para acá, yo te voy a enseñar y vamos a hacernos acompañamiento y trabajarlo. Creo yo que es importante para una participación. Gracias, Camila. Maestra Carolina. Mira, a mí me parece que en ese sentido que han crecido mucho en todos los partidos por obligación, ¿no? Porque además así está en la ley ahora, que deben de poner, por ejemplo, para candidatos mitad y mitad, la paridad, que yo creo que todos van a sufrir porque no hay suficientes mujeres, y no que no sean capaces, sino las suficientes mujeres para que estén en esos puestos de elección popular o al menos como candidatas. Y yo veo algo más de fondo que me gustaría resaltar y tiene que ver con el papel que sigue teniendo la mujer en la sociedad, que es de cuidadora, ¿no? Mientras no tengamos redes de apoyo donde dejar a los hijos, no vamos a salir a hacer participación política. O sea, a mí me puede interesar mucho el rollo político, quiero ser candidata, quiero ayudar a mi comunidad, pero tengo 2, 3 hijos que no me permiten disponer del tiempo. Entonces yo creo que en la medida en que no tengamos esas redes de apoyo de cuidados de los hijos, digo, quiero mencionar por ejemplo las estancias infantiles, que no las hemos visto cómo nos solucionan aquellas que desaparecieron, que de alguna manera ayudaban a algunas mujeres a dejar ahí a sus hijos, particularmente en Michoacán, que de repente no hay clases en las escuelas y yo ya había pensado que mientras que mi hijo está en la escuela yo hago un poquito de cosas y tampoco se nos va el día porque tenemos a los niños en casas. Me parece que es una tarea que sigue siendo altamente una responsabilidad de las mujeres en México, ser cuidadoras de los hijos, de los enfermos, de los viejitos, de los papás, y que no tenemos el suficientemente el apoyo de las instituciones, no solamente de los partidos políticos, sino de las autoridades en términos de salud, en términos de educación y de cuidado, y en la medida en que no tengamos esos apoyos, para las mujeres va a ser una doble carga, o va a seguir siendo una doble carga, atender la casa, atender a los hijos, y además que de tener una carrera profesional dentro de la política que es tan demandante y debemos estar ahí. Así es, dobles, triples jornadas que no permiten a las mujeres en muchas ocasiones desarrollarse político-profesionalmente. Entonces, en este mismo sentido, nos gustaría saber si existen medibles de evaluación para las metas y objetivos que se tienen dentro del partido político, en los diferentes aspectos, en las diferentes metas o objetivos que se han planteado, y cómo van con estos medibles, cuánto se ha avanzado, cuánto no. Bueno, acá en Morena sí lo tengo que decir, desde antes de que fuera obligatorio, nosotros sí veíamos el tema del 50-50, antes de que fuera obligatorio para todos, y desde Morena, desde las diputadas de Morena, que son mayoría en el Congreso, ellas sí son más que los compañeros, digamos, de Morena. Ellas han promovido bastantes leyes, bastantes temas para avanzar a los retos que se tiene para lograr una verdadera igualdad sustantiva. Sabemos que no basta con el 50%. Eso apenas son algunas medidas, pero estamos ya en el camino, creo yo, para abatir esto, que es un fenómeno mucho más profundo, que tenemos que trabajar con la niñez, desde romper ese chip, cambiar el chip a los pequeños, a la niñez. Yo creo que el chip machista se debe romper desde la niñez. Desde lo que se haga hoy, claro que sirve, pero tenemos que avanzar también con la niñez. Y también ese futuro de hombres, erradicar la violencia pues, un mundo donde se respete, pero vamos a hacerlo porque todavía no hay respeto. Vamos a poner baños neutros también para atender el tema de la diversidad sexual. Tenemos pensado, porque sí es facilitar, tenemos que adaptarnos, es mucho más complicado para la mujer la participación política. Nosotros creemos en que vamos a resolver, por ejemplo, las próximas candidaturas bien, participando las mujeres,
Yo sí creo que hay mujeres que tienen toda la capacidad de hacerlo, no porque no tengan una carrera política así, una trayectoria enorme. Eso es lo que rompe justamente Morena, que Morena puede ser cualquiera, quien estemos al frente, mientras tengamos el compromiso de adoptar esos principios que hablamos, y lo hacen mejor que los políticos de carrera o que se dicen que son muy formados, pues sí formados, pero muchas veces en la política tradicional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Romper también nuestro machismo nosotros, reconocerlo, porque como primer paso siempre es reconocer, aceptar que tenemos machismo heredado y que tenemos que conocerlo para ser libres. Eso también estamos haciendo, porque eso está muy arraigado en los políticos, y piensan que la mujer es el mundo término o de relleno, y no puede ser así. No puede ser así. Entonces, lo de las madres, por ejemplo, yo hoy tengo de las guarderías. Lo de las guarderías ahora se entrega el recurso directo a las madres, porque anteriormente también era negocio unas cuantas guarderías. Pues hay que recordar cómo estaba el tema de los familiares de algún político, pero es un tema que se tiene que avanzar mucho, porque hay muchas que a lo mejor sí queda más limitado ese recurso, no le alcanza, en fin, pero hay mucho, sin duda, y ahorita en el plan del 24-30 se está avanzando muchísimo. Yo puedo decir con mucho orgullo que Morena tuvo la primera secretaria de Gobernación, y hoy de nuevo, secretaria de Gobernación, y joven además de todo. El presidente López Obrador no es nuevo, vaya, desde el que fue jefe de gobierno, su gabinete fue paritario, desde el año 2000, o sea, hace 23 años, ha promovido esto, sin la teoría de género, a lo mejor hablando muy coloquial, porque también yo creo que hay que quitarse de hipocresías. Hay muchas personas que hablan muy correcto, pero en la práctica son unos machos. Entonces, esto se tiene que trabajar en lo público, en lo privado también, y con acciones reales, no solamente de discurso. Eso es lo que yo creo, y hay que ayudar. Ese es un gran reto que tenemos, y que apenas son los primeros cimientos, pero las mujeres ya lo están haciendo. Este gran movimiento que han logrado ellas, porque luego veo hombres que dicen, yo soy feminista. Eso es una falsedad, eso es una mentira. No sufren lo mismo que sufren las mujeres. Bueno, pues ya terminamos con esto, pero antes le vamos a hacer entrega de un osito Nueva España. Este es de parte de la universidad. Ajá, es especial de Linda. Se le entrega a los invitados especiales, entonces esperemos que le guste mucho. Aparte nos están contando ahorita que es artesanal, hecho a mano. Y pues le agradecemos también mucho el haber unido, su disposición, nuestras analistas, nuestra Carmen, Karen. Vamos a concluir con el podcast del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, que se hayan informado, porque recuerden que nuestra responsabilidad ciudadana es siempre estar informadas e informados. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que esto es Punto de Acuerdo, donde las ideas convergen y la verdad se encuentra. Yo soy Verónica Denise, hasta la próxima. No se pierdan nuestro podcast también, vamos a estarlo publicando en las redes sociales, en Instagram, Facebook, también estamos en Spotify. Y por aquí las preguntas, bueno, si nos dan como esta apertura de que las preguntas que tengan los usuarios las puedan hacer también al momento de la publicación del episodio, y por aquí estar contestándolas directamente en redes. ¿Sí podemos hacerles las invitaciones? Sí, claro. De ahí está.
Adelante, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, aquí tenemos la respuesta.